Bien, creo que estábamos por acá, ¿verdad? En la última clase. Me había quedado en esta parte. Habíamos desarrollado ya toda la teoría. Y por último, creo que les mencioné cómo calcular el potencial cuando tenemos un campo B constante, ¿verdad? Que tiene una forma bastante simple, pero lo que pasa es que pocas veces la utilizamos porque raras veces vamos a tener inducciones que sean constantes, ¿verdad? Bien, entonces esta es una manera bastante fácil para hacerlo. Bueno, vamos a seguir. Hoy vamos a comenzar ya con el desarrollo de algunos problemas. Vamos a comenzar con este, que es una corriente recta de longitud finita. Vamos a comenzar con la recta finita, después la vamos a hacer infinita, para ver qué sucede. Solo que con el potencial tener problemas cuando tengamos distribuciones infinitas. No sé si ustedes recuerdan 321, cuando tenían distribuciones infinitas de carga, calcular el potencial era bien complicado. Entonces, lo mismo va a suceder acá. Esta recta finita no tiene ningún inconveniente, ¿verdad? A la hora de intentar encontrar el potencial, porque es un caso real, porque es finita. Bueno, entonces, vamos a ver. Lo vamos a hacer con la forma directa. Con la forma directa. En este caso, la forma directa viene a ser, digamos, la más sencilla. De hecho, sería la única forma, porque como esto no me da la suficiente simetría para poder realizarlo de otro modo. Entonces, para encontrar ese potencial de la forma directa, lo que vamos a hacer es, primero, establecer los vectores de posición. Vamos a calcular el potencial en un punto de campo P que está en el para mayor facilidad, ¿verdad? En el plano XY. Entonces, significa que el vector R del punto de campo va a tener componente Z igual a 0. Y R', que localiza un elemento de corriente, va a tener componente únicamente en Z. Como ven, la corriente va en el sentido positivo de Z. Bueno, entonces, primero, planteamos esto. La forma directa de calcular el potencial. Esta integral sobre una línea. Aquí aparece en el numerador, aparece el elemento de corriente y en el denominador la magnitud de R. Entonces, estos serían los vectores de posición, ¿verdad? El R del punto de campo, coordenadas cilíndricas, y el R' del punto fuente, también coordenadas cilíndricas. Entonces, obtenemos la magnitud del vector de posición relativa. Haciendo esta resta, saco la magnitud. Bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, el elemento de corriente va a apuntar en la dirección de Z positivo, de manera que este integral, fíjense bien, este integral, estamos haciendo un cálculo directo, se llama directo cuando no conocemos el campo B, sino que lo hacemos directamente para calcular A. Otro aspecto importante cuando nosotros hacemos el cálculo directo de A es que en el integrando, fíjense bien, una de las cosas que más complican a la hora de calcular potenciales vectoriales es qué dirección va a tener el potencial vectorial. La dirección que va a tener el potencial, nosotros directamente la podemos ver del integrando. La dirección que tiene el elemento de corriente va a ser la dirección de A. Entonces, como nosotros vemos de que el elemento de corriente va en Z positivo, entonces eso me deja ver que A va a ir en Z positivo. Y nosotros por regla de la mano derecha sabemos que para una línea de corriente, las líneas de campo magnético van en phi, ¿verdad? En este caso, el pulgar va hacia arriba y los 4 dedos van siguiendo la dirección de las líneas de campo B. Entonces, generalmente siempre el potencial vector va a tener una dirección perpendicular a B. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Siempre el potencial vectorial va a tener una dirección perpendicular a B. O sea, para una línea de corriente, B va en phi, mientras que el potencial vectorial va a ir en Z. Entonces van a ser perpendiculares. Bueno, entonces, planteamos la integral. Aquí tenemos la integral. Vamos a integrar desde menos L1 hasta L2. Tenemos el elemento de corriente y abajo la magnitud del vector de posición relativa. Entonces, desarrollar la integral es bastante simple. Esta la pueden ver en las tablas. Aquí hice un pequeño desarrollo. Esto es un logaritmo. La integral de esto, la integral indefinida, ¿verdad? Un logaritmo. Después venimos nosotros, la evaluamos desde menos L1 hasta L2. Al evaluarlo, me queda esto que ven acá. Bien, esto de
Esto lo pueden ver en las tablas, no hay necesidad de que hagan todo esto. Lo que sí tienen que tener cuidado es al evaluar en los límites, ¿verdad? Entonces, finalmente llegamos a esta respuesta. Este es el potencial vectorial en un punto sobre el eje X, sobre el plano XY. Bueno, entonces, como ven ustedes, desde el inicio habíamos dicho de que el potencial vectorial iba a apuntar en Z, porque eso me lo deja claro, ¿verdad? El integrando, porque el integrando me dice de que A va a ir en la dirección del elemento de corriente, entonces va en Z positivo. Ajá. Bien, entonces el potencial serían líneas, ¿verdad? Que apuntan en la dirección de Z positivo y son perpendiculares a la inducción magnética. Como ven acá. El campo vectorial va a depender de ρ. Va a tener una dependencia directa de ρ, como lo pueden ver. Y es un logaritmo. Bueno, entonces, ahora, lo interesante acá es que si nosotros conocemos el potencial vectorial, nosotros podemos calcular B. ¿De acuerdo? Podemos calcular B utilizando esta ecuación diferencial, el rotacional de A, en coordenadas cilíndricas. Entonces, para comprobar el resultado, para comprobar que el resultado es correcto, aplicamos esta ecuación para obtener B que ya antes habíamos encontrado. No sé si lo recuerdan, pero en las clases anteriores, ¿verdad? Cuando estudiamos la inducción, yo les enseñé cómo calcular el campo de inducción para una línea finita. Ese resultado lo tienen que tener. Entonces, vamos a comprobar que sí se cumple. Aplico el rotor en coordenadas cilíndricas para calcular B. Como yo veo, A solamente tiene componente Z. No tiene componente ni en phi ni en ρ. De manera que aquí las derivadas con respecto a phi y con respecto a ρ, quiero decir, con respecto a phi y Z, van a ser 0. Porque el potencial tiene componente Z, pero depende de ρ, ¿verdad? Tiene componente Z, pero depende de ρ. Entonces la componente phi y la componente ρ va a ser 0. Por ejemplo, aquí, componente phi, 0. Componente ρ también 0. Componente ρ es 0. Componente phi es 0. Solo me queda esta componente, la componente z, pero derivada con respecto a ρ, ¿verdad? Entonces, como ven acá, para ser un poco más explícito, la componente a ρ, a phi, son 0. Solo la componente a sub z es diferente de 0. Entonces, todo lo que queda del rotor es esto. Esta es la única componente que apunta en la dirección de menos phi. Entonces, hacemos la derivada de la componente a sub z. Después de hacer la derivada, llegamos a esto. Ahí no hago tantos detalles de la derivación, ¿verdad? Después de la derivación, tenemos esto. Y esto es el campo que habíamos obtenido nosotros capítulos atrás. Entonces, como ven, al derivar, obtengo la inducción magnética de una línea de tamaño finito. Y es exactamente lo mismo que ya hemos hecho antes, en la dirección de phi positivo. Fíjense bien, el campo B va en phi positivo como debe ser por regla a la mano derecha, porque la corriente va hacia arriba, entonces el pulgar va para arriba, los 4 dedos se tienen que ir enrollando en torno al pulgar, en la dirección de phi positivo. Mientras que el potencial vectorial va en Z, perpendicular a B. Esa es una característica que tiene el campo A, ¿verdad? Que siempre va a ser perpendicular a B. Bueno, entonces, solo que este resultado nosotros lo escribíamos en función de unos ángulos, ¿verdad? Para que quedara más corto. Bueno, entonces, estos problemas, ¿verdad? Que son bastante sencillos, así como esta de la línea, son problemas que ustedes tienen que saberlos hacer rápido, bastante rápido. Entonces, vamos a pasar a uno ya más complicado. Quizás uno de los problemas más complicados del potencial es el potencial de una línea infinita. Y también uno de los más importantes. Por eso este resultado de la línea infinita, ustedes tienen que aprendérselo, porque nosotros lo vamos a seguir usando. Y cuando lo usemos, ustedes solo lo van a agarrar, no lo van a calcular. Por ejemplo, si en el examen es infinita, ustedes solo agarran el resultado del potencial vector. No tienen que calcularlo. El procedimiento es bastante complejo. Aquí les voy a mostrar así poco a la ligera cómo llegar a ese resultado tan importante. Entonces, vamos a suponer nosotros que tenemos una corriente recta, la misma del problema anterior, solo que infinita. Entonces, si nosotros agarramos el resultado del problema anterior y hacemos que L tienda a infinito, nos topamos con un problema, ¿verdad?
Si hacemos que L tienda a infinito, L1 y L2 tiendan a infinito, esto diverge. Aquí tenemos un problema, no lo podemos resolver de esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí tenemos un límite indefinido, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es hacer un desarrollo en serie de potencias. Nosotros tenemos un gran problema, como lo ven acá. La respuesta no converge, debemos intentarlo de otra forma. Vamos a hacer que L1 y L2 sean mucho más grandes que ρ. ρ es la distancia de la línea al punto de campo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que esas longitudes sean mucho mayores que ρ. Así que podemos despreciar ρ en el numerador y denominador. Pero al hacer eso, llegamos también a un problema, que aquí en el denominador se nos hace 0. Me queda algo indefinido aquí. Entonces, esa tampoco es una manera de hacerlo. Hay una única manera de resolver ese problema, que es, fíjense bien, no sé si los confundí aquí con esto. Si yo me voy atrás, aquí tenemos la línea finita. Si aquí nosotros agarramos la misma integral y le ponemos límites de menos infinito a más infinito, este problema diverge, esta integral diverge. Entonces no podemos evaluar de menos infinito a más infinito. Lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar este resultado, agarrar esto y hacer un desarrollo en serie de potencias para el argumento de este logaritmo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el único método que existe para poder resolverlo. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a agarrar el denominador. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un desarrollo en serie de potencias del denominador, porque es ahí donde está el problema, ¿verdad? Entonces, ya que es ahí donde está el problema, para esto primero expresamos el denominador de esta forma. Aquí hacemos un poco de álgebra. Este es el denominador. Factorizamos L1 aquí dentro de esta raíz. Me queda de esta forma. Ahora bien, esto que está aquí tiene la forma que yo necesito. Rho sobre L. Dijimos de que L es mucho más grande que Rho, de manera que esa razón de Rho entre L es bien pequeña. De manera que al ser pequeña, yo la puedo desarrollar en una serie de potencias para que esta expresión tenga otra forma. Entonces, después de esto factorizo L1, por eso me queda un 1 acá, lo factorizo y me queda esto. Esto que está aquí es lo que voy a desarrollar en una serie. Entonces, esta expresión la vamos a desarrollar en una serie de potencias, ya que esto es muy pequeño, este término. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, aplicar esta fórmula. 1 más o menos x a la 1 medio en una serie de potencias es esto. Entonces, vamos a identificar quién es x en este caso. X sería ρ cuadrado entre L1 cuadrado. De manera que 1 más x, o sea, 1 más ρ cuadrado entre L1 cuadrado a la 1 medio, es aproximadamente igual a esto. Le pongo aproximado porque aquí ya lo truncamos, ¿verdad? Porque esta serie es infinita, entonces nos quedamos con hasta el segundo término. Las potencias mayores de 2 iguales o mayores de 2 las despreciamos porque esto se va haciendo muy pequeño. Entonces nos quedamos con los primeros dos términos. El signo más, ¿verdad? El de arriba. Entonces, esto que tengo aquí lo voy a sustituir en vez de este término. Acá lo sustituyo. Y al sustituirlo, ustedes ven que este 1 con este menos 1 se cancelan. Y me queda solo esto multiplicado por L1. Entonces L1 entre L1 cuadrado me queda solo L1. Rho cuadrado entre 2 L1. A eso se reduce todo el denominador. O sea que sí funcionó hacer ese desarrollo. Ahora vamos a ver qué pasa aquí más adelante. En el numerador no tenemos problemas. Simplemente lo aproximamos cuando L2 es mayor que ρ. Simplemente se desprecia ρ, no hay ningún problema. No hay problema. Aquí no hacemos solo despreciamos ρ y me queda 2 veces L2. Entonces, esto que está aquí es el argumento del logaritmo natural. Entonces, el numerador se convierte en esto, el denominador se convierte en esto. ¿Qué hago ahora? Simplifico y me queda esto. Entonces, vamos a ver si el problema ya está resuelto. Esto que estamos haciendo es muy parecido a lo de 321, ¿verdad? Porque en 321 también teníamos el mismo problema con una línea infinita. No sé si ustedes lo recuerdan. Entonces aquí tenemos el mismo problema con el potencial vectorial.
¿Por qué ocurre este problema? Dirán ustedes, bueno, ocurre porque estamos hablando de un problema que es de ficción, ¿verdad? Tenemos una línea infinita, eso no existe. Entonces, como es teórico, tenemos que resolver este problema haciendo uso de estos métodos, ¿verdad? Que parecen un poco raros acá. Bueno, entonces, en la vida real no tendríamos estos problemas porque solo vamos a tener líneas que son finitas. Bueno, sustituyendo este potencial acá, esto en el logaritmo, en el argumento. Ahora bien, entonces, aquí solo hicimos algo. Vamos a ver, aquí tenemos un cuarto, aquí le ponemos un medio multiplicado por un medio, pero ese un medio lo metemos aquí para hacer uso de una de las leyes de los logaritmos, ¿verdad? Ese un medio lo colocamos aquí como exponente del argumento. Son propiedades de los logaritmos. Entonces, eso es para eliminar este exponente 2, ¿verdad? Me queda esto entre esto. Eso es álgebra. Bueno, entonces, vamos a ver. Hasta aquí todo parece bien, pero vamos a ver qué sucede cuando la línea es infinita. El potencial se hará infinito. Necesitamos resolver este problema todavía, o sea que no hemos resuelto nada. Fíjense bien, si L2 y L1 se van al infinito, el logaritmo de infinito diverge, es infinito. Me queda un potencial infinito, no puede ser. El potencial tiene que converger, ¿verdad? Entonces, otro inconveniente es cuando ρ también se va al infinito. Me queda el logaritmo natural, ¿verdad? De S entre infinito sería 0, logaritmo natural de 0. Entonces el potencial no se anula en el infinito como debería de ocurrir. Entonces nosotros aquí tenemos que hacer algo más todavía. Este paso que vamos a hacer aquí tal vez no les parezca, no les convenza mucho, pero es lo que se acostumbra a hacer. Este logaritmo lo escribimos como la resta por propiedades, así de esta forma. Ahora bien, vamos a tener aquí, fíjense bien, dos términos, ¿verdad? Y podemos separarlo. Potencial 1, potencial 2. De manera que el potencial 1 va a ser esto más una constante C. Esta constante C la agregamos aquí, porque al agregarla a ambos lados, quiero decir en ambas expresiones, no se altera nada, porque como esto está restado, estas dos constantes van a desaparecer. Bueno, para no hacer largo el asunto, muchachos, porque yo sé que tal vez les confunde mucho esta parte, entonces, al final de cuentas, nosotros a lo que queremos llegar después de agregar esta constante es que vamos a introducir una cantidad arbitraria ρ sub 0. A esta constante C le vamos a llamar de esta forma. No hay ningún problema en hacer esto. Mu sub 0i entre 2pi por logaritmo natural de ρ sub 0, donde ρ sub 0 es el punto arbitrario escogido para que el potencial se haga 0, así como lo hacíamos entre 21. Entonces, cualquiera de estas dos expresiones que yo agarre para el potencial está bien. Agarremos donde aparece ρ. Esta es la más adecuada. Entonces, aquí sustituyo esta C por esto. Le aplico las propiedades de los logaritmos nuevamente. Aquí tendría el logaritmo de esto menos esto, que es el logaritmo de un cociente, ρ sub 0 entre ρ. Y esto ya tiene la forma que nosotros queremos. ¿Por qué razón? Porque cuando ρ sub 0 es igual a ρ es igual a ρ sub 0, me queda el logaritmo natural de 1 y eso es 0. O sea que el potencial vectorial se hace 0 en un punto arbitrario ρ sub 0. Eso era lo que nosotros queríamos. ¿De acuerdo? Eso era lo que queríamos nosotros. Y esto converge. O sea que esta expresión que tengo acá es la que ustedes tienen que memorizar porque nos va a seguir sirviendo en lo que resta del curso. Cuando hablemos de potencial vectorial de una línea infinita, vamos a agarrar esto. O de un cilindro. Este también sería el potencial vectorial de un cilindro fuera de él. Tanto para una línea como para un cilindro fuera de él, este es el potencial. O sea que ya lo tenemos. Ustedes ya no van a tener que hacer ningún cálculo. Solamente agarrar este resultado, ¿verdad? Bueno, entonces, ya tenemos este problema resuelto. Si alguna parte de esta no les quedó claro, no sé, podemos aclararlo, aunque les repito que no es tan importante que conozcan el procedimiento porque este procedimiento no les va a tocar desarrollarlo. Ustedes solo van a tomar este resultado ya para una línea infinita o para un cilindro infinito fuera de él. Es lo mismo, siempre va a ser válido. Bueno,
vamos a pasar a otro problema también importante, que es el problema del solenoide, ideal infinitamente largo. Este problema lo vamos a resolver con otro método. Fíjense bien, para el caso de la línea, nosotros utilizamos el método directo, la integral directa. No podíamos resolverlo de otra manera, ¿verdad? Ahora bien, en el caso del solenoide, sí podemos resolverlo con otro método, más fácil. Entonces, nosotros acá tenemos un solenoide ideal, infinitamente largo, para el cual se desea calcular el potencial vectorial dentro y fuera de él. Ya sabemos de que la inducción para este sistema queda confinada al interior, ¿verdad? Solo hay campo magnético en el interior. Y vamos a suponer que la corriente circula en la dirección mostrada, de modo que B apunta en Z positivo. Nosotros para el solenoide, en lugar de usar la corriente I, vamos a usar la corriente K. Porque recuerden que en el solenoide, como las espiras están pegadas, es como una superficie que transporta corriente en la dirección de K. K en este caso va en phi positivo. Entonces, vamos a ver, tenemos el solenoide, que es como un cilindro hueco. La corriente va en phi positivo y la corriente K' es K en la dirección de phi. B en el exterior es 0 y B en el interior es mu sub 0K en la dirección de Z positivo. ¿De dónde sale este mu sub 0K? Eso creo que lo expliqué en la clase anterior, ¿verdad? Mu sub 0 por K. En lugar de escribir mu sub 0 por I por N, ponemos mu sub 0K. I por N es K. Eso se los había mencionado antes. Bueno, entonces, nosotros vamos a encontrar el potencial vector dentro y fuera de este solenoide infinito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos seguir dos métodos. Nosotros sabemos de que K, la corriente superficial, es N por I en la dirección de phi. N por I, donde N es número de vueltas por unidad de longitud, o sea que K es corriente entre longitud, ¿verdad? Aquí tenemos la definición de K. Entonces, si lo hacemos con la integral directa, vamos a complicar las cosas, ¿verdad? Hay una manera más fácil de hacerlo. Nosotros podemos asumir que A, ahora, para lo que sí me va a servir esta integral directa es para la dirección de A. Por eso siempre es bueno tenerla a mano, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer el cálculo del potencial, es bueno que yo conozca la dirección de B y la dirección de A. Si el campo magnético de un solenoide va en Z positivo, nosotros sabemos de que el potencial vector debe ser perpendicular a B. Por esta ecuación, yo sé de que como K va en phi, A también va a ir en phi. De manera que siempre va a ser perpendicular a B. Nosotros podemos asumir que A apuntará en la dirección de phi positivo, porque eso me lo está diciendo esta integral. Para obtener A, podemos hacerlo mediante dos métodos. Podemos calcular, en este caso, con el flujo magnético, y lo podemos hacer con la definición de A en términos de B. O sea, B es igual a el rotor de A. Yo puedo utilizar el rotor o puedo utilizar el flujo en este caso. ¿De acuerdo? Estos son dos métodos que tengo, dos métodos más fáciles que la integral directa. Entonces, a esto se le llama el flujo y a esto se le llama el rotor de A. Entonces, ¿cuál de los dos métodos vamos a usar? Vamos a usar el más sencillo, que en este caso es el flujo. Calcular flujo es bastante fácil. Es mucho más fácil que resolver integrales o hacer derivadas. Entonces, como ya conocemos nosotros el campo magnético de un solenoide, ya tenemos esa ventaja. Como ya conozco el campo en el interior y fuera de él, el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a hacerlo mediante el método del flujo, Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a calcular el flujo magnético phi conociendo el campo B en el interior del solenoide y en el exterior también. Entonces, una vez que calculamos el flujo, después hacemos uso de esta forma, de esta integral que estoy señalando, para despejar para A. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo voy a despejar de A de aquí de esta integral? Es parecido a lo que hacíamos con la ley de Gauss. Despejar de la integral. Eso solo se puede hacer si el campo es constante en la trayectoria de integración. Entonces, aquí es donde está lo difícil, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber utilizar
utilizar esta expresión porque la trayectoria que nosotros vamos a elegir tiene que ser una trayectoria tal que A sea constante. Va a ser una trayectoria, en este caso, cerrada, una curva cerrada en la que A es constante. Entonces, nuestro primer paso es calcular el flujo magnético. Primero tenemos que definir si lo vamos a encontrar afuera o dentro, porque tenemos dos regiones, dentro del solenoide y fuera del solenoide. Entonces vamos a ver, si nosotros vemos el solenoide desde arriba, lo que veríamos es esto. El campo B estaría saliendo de la pantalla, porque recuerden que el campo va en Z positivo. Entonces, si yo observo el solenoide desde arriba, el campo B está saliendo de la pantalla, el solenoide tiene radio A, la corriente circula en phi positivo. Solo circula en la superficie del solenoide. Entonces, adentro tenemos un campo constante, afuera tenemos un campo igual a 0. Bien, entonces, definamos acá. Ya sabemos por la integral que A apuntará en la dirección de phi positivo, por la integral, ¿verdad? Y A debería de depender. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos nosotros a despejar A de la integral, pero para eso A tiene que ser constante en una trayectoria, en una curva. Vamos a elegir una trayectoria de integración en la cual A sea constante. Entonces, A va a tener una dependencia de ρ y va a apuntar en phi. El DDS de la integral, este DDS, tiene también que ir en phi positivo para que el producto punto de A con el DDS no se haga 0. DDS tiene que ir en phi positivo. Bueno, entonces, así como con la ley de Gauss, aquí nosotros sustituimos este A y sustituimos el DDS. Hacemos el producto punto, me queda esto. Bueno, A es constante, sale de la integral, ρ también es constante. ¿Quién es ρ? ρ sería el radio de la trayectoria, un radio arbitrario. Integramos de 0 a 2pi de phi y me queda esto. Bueno, esto es el flujo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que aquí no conozco A. El flujo queda indeterminado. De aquí yo voy a despejar para del flujo. El propósito es calcular el flujo magnético. Yo voy a calcular el flujo magnético de la otra manera y lo sustituyo acá y ya tenemos el problema resuelto. Este método es más fácil, como les digo, que hacerlo con la integral directa. Entonces, ahora lo que sigue es lo siguiente. Nosotros debemos calcular el flujo magnético, pero hay dos casos a considerar. El primer caso sería dentro del solenoide ρ menor que A. Entonces, en el interior del solenoide ponemos una superficie cerrada. Esa superficie cerrada tiene una curva C. Esta curva es de radio ρ. Y a lo largo de esta trayectoria, el potencial debe ser constante, de manera que se pueda despejar, ¿verdad?, de la integral, así como lo hicimos. Entonces, esta curva está dentro del solenoide. Por eso dice aquí ρ menor que A. Ajá. Entonces, voy a calcular el flujo magnético a través de la superficie esta. ¿Cuánto flujo hay a través de esta superficie? Eso lo voy a calcular con la otra integral, ¿verdad? El flujo. Entonces recuerden ustedes de que la inducción magnética tiene que atravesar esta superficie. Va a ser perpendicular a ella. Va en Z positivo, la inducción. Entonces, vamos a ver. Utilizamos coordenadas cilíndricas para desarrollar esta integral. Aquí tenemos otra vista, ¿verdad? Recuerden, aquí está la superficie del solenoide, ¿ve? La corriente va en K, quiero decir, en phi positivo. Y dentro de esta superficie, que es imaginaria, está atravesando el campo magnético, la está atravesando. Entonces hay un flujo. Siempre que un campo atraviesa una superficie, decimos de que hay un flujo, ya sea eléctrico o sea magnético, ¿verdad? Entonces, una vez con esto, planteamos nosotros la integral del flujo en función de B. Recuerden que la integral para flujo se puede expresar de varias formas, en términos de B, en términos de A, en términos de un rotor. Entonces, como dentro del solenoide el campo tiene esta forma, va en Z positivo, solo sustituyo acá, es constante, como ven ustedes. El DDA tiene que apuntar en Z también.
claro, ¿verdad? B de A tiene que ir en Z, como lo ven acá en la figura. Este diferencial de área apunta en la dirección de Z positivo y en coordenadas cilíndricas es ρ de D phi en Z. Z.Z es 1. La integral la realizo en toda la superficie imaginaria. En ρ voy de 0 a ρ, en phi voy de 0 a 2pi. Estoy integrando sobre un círculo de radio ρ, que es imaginario. Entonces, la integral es muy simple. Nos da esto. Este es el flujo magnético a través de esa superficie. Claro, ahora me voy a lo que yo obtuve antes. Me voy a ir atrás. Habíamos calculado el flujo en términos de A. Y de aquí despejamos A. Entonces, ¿ahora qué sigue? El flujo magnético lo sustituyo acá y ya queda el problema resuelto. Entonces, este flujo magnético en términos de ρ, esto me está diciendo de que el flujo, fíjense bien, el flujo depende de ρ, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Cuando yo sustituyo el flujo magnético acá, se cancela este ρ con este ρ, me queda el potencial depende de ρ. El potencial vectorial depende de ρ y tiene esta expresión. ¿Cuál es la dirección de A? Es phi, la misma dirección de la corriente. Entonces, ya tenemos el problema resuelto para el interior del solenoide. Este es el potencial en el interior del solenoide. No es constante, depende de ρ, como lo ven. Bueno, el flujo tampoco es constante, el flujo depende de ρ, como ven. Entre mayor sea el radio, mayor va a ser el flujo, ¿verdad? Bastante lógico, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Ahora, lo que sigue es calcular el potencial fuera del solenoide. Fuera del solenoide el campo es 0, pero el potencial no es 0. Aquí es donde nosotros a veces cometemos errores, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, donde el campo B sea 0, el potencial va a ser 0, y eso no es así. Vamos a ver qué sucede cuando ρ es mayor que A. Fuera del solenoide, el campo es 0, pero el flujo no lo va a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Colocar una superficie imaginaria para la integral que esté por fuera del solenoide. El solenoide tiene radio A. La superficie C, quiero decir, siempre tiene radio ρ, pero un ρ mayor que A. Entonces, fíjense bien, dentro de esta superficie imaginaria hay flujo. Lo que pasa es que el flujo no está en toda la superficie, solo en una parte. Por lo tanto, el potencial no es 0, porque siempre tenemos flujo aquí. Si no tuviésemos ningún flujo, ahí sí sería 0, ¿verdad? Pero aquí sí tenemos un flujo que está atravesando la superficie. Entonces, en esta región que ven aquí ustedes, en esta pequeña parte, el campo B es 0, pero aquí dentro no lo es. Seguimos exactamente el mismo procedimiento. Calculamos el flujo magnético dentro de la superficie. Hacemos lo mismo, pero ahora en este caso vamos a integrar de 0 a A, no de 0 a ρ. Aquí vamos a ver, para ser un poco más claro, vamos a ver. Yo quiero calcular el flujo magnético a través de toda esta superficie, entonces voy a integrar desde 0 hasta ρ. Lo que pasa es que de 0 a A hay flujo y de A a ρ el campo es 0. Entonces, en la integral yo tengo que ser bien específico, ¿verdad? Voy a integrar de 0 a A y de A a ρ, porque estoy abarcando toda el área de la superficie imaginaria. Entonces, de A a ρ, el campo magnético es 0. Por eso esto se hace 0. Y de 0 a A, el campo es constante, porque estamos en el interior del solenoide. Entonces solo me queda esta integral. Y como ven ustedes aquí, el flujo magnético es esto. El flujo magnético aquí sí me salió constante en términos de A cuadrado. Entonces vuelvo otra vez. Utilizo la expresión para A que había obtenido antes. Esa expresión que yo obtuve para A es general. ¿Por qué es general? Me voy a ir atrás. Vamos a ver. Esto que yo obtuve para A es general porque fíjense bien, este es el flujo en términos de A. Estoy integrando en una curva de radio ρ. El radio ρ es arbitrario
y ese ρ ahora es mayor que A. En esta parte ρ era menor que A, pero ahora es mayor que A. Ese es el único cambio. Entonces, venimos nosotros y sustituimos el flujo acá en la expresión para A y ya tenemos el problema resuelto. Como ven ustedes, el potencial vectorial fuera del solenoide no es cero, a pesar de que el campo es cero. Entonces el potencial me queda de esta manera. Fuera del solenoide el potencial varía inversamente con la distancia del centro del solenoide. ¿Y en qué dirección apunta? Siempre apunta en la dirección de phi, en la dirección de la corriente del solenoide. Entonces tenemos los dos resultados acá. En resumen, el potencial vectorial dentro del solenoide es esto y fuera del solenoide es esto. Siempre apunta en phi, siempre es perpendicular a la inducción magnética. ¿Cómo pueden comprobar ustedes que esos dos resultados son correctos? Evalúenlo en la frontera. Hagan ρ igual a A. En los dos resultados estos, hacen ρ igual a A y el resultado les va a salir igual. Si aquí ponen ρ igual a A, les queda A cuadrado entre A, que es A, y aquí les queda A. O sea que en la frontera me da lo mismo. Con eso compruebo de que los dos resultados son correctos. Ahora, cuando nosotros calculamos un potencial vectorial, nosotros queremos averiguar si es correcto, ¿verdad? O sea, si me da la misma inducción de un solenoide. Entonces, si yo realizo la derivación de A para obtener el campo magnético, tengo que llegar al campo magnético de un solenoide. Entonces, calculemos esta derivada. Vamos a agarrar, sabemos de que A solo tiene componente phi. Entonces, en el interior del solenoide, ρ menor que A, agarro este resultado y lo derivo con respecto a ρ. Al derivarlo queda esto. Este es el campo en el interior del solenoide. Ahora agarremos el siguiente resultado. Para ρ mayor que A, le aplicamos el rotacional. Sustituimos aquí el campo A. Y al derivarlo, esto da 0. ¿Por qué da 0? Porque recuerden que por la fórmula del rotor, aquí hay un ρ que multiplica a A. Este ρ multiplica, este ρ se cancela con este ρ y me queda una constante. La derivada de una constante es 0. Entonces el campo magnético fuera del solenoide es 0. O sea que esos resultados son correctos, ¿verdad? Producen la misma inducción magnética dentro y fuera del solenoide. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos los resultados que nosotros deseamos. Vamos a ver. No sé si hasta que hay alguna pregunta. Se fijaron, ¿verdad? Que ya hicimos cálculos de potencial con dos métodos diferentes, con la integral directa y con el flujo. El método que nosotros más vamos a usar es el método del flujo, porque es el más fácil. Es el más sencillo de todos. Lo único que cuando van a hacer cálculos con el flujo, tienen que conocer el campo magnético antes, ¿verdad? Tienen que conocerlo. Y con la integral directa no. Bueno, entonces, por último, aquí tenemos nosotros que en la frontera donde ρ es igual a A, los dos resultados coinciden, lo que les hablaba antes, ¿verdad? Los dos resultados son iguales en la frontera. Ahora, si nosotros queremos graficar tanto el campo B como la inducción, como el potencial vectorial, simple, ¿verdad? Hacemos un gráfico A contra ρ y B contra ρ. Entonces, como ustedes ven, la inducción dentro del solenoide es una constante. Por eso tengo esta línea constante aquí. Y fuera del solenoide es 0. También es constante, pero es 0. ¿Qué pasa con el potencial vectorial? Dentro del solenoide es variable. Depende de, si me voy acá al resultado, dentro del solenoide el campo varía linealmente con la distancia ρ. Y fuera de él, inversamente con la distancia. Entonces, por eso dentro del solenoide tenemos una línea recta y fuera de él una línea, quiero decir una curva que va decayendo conforme me alejo de la distancia. Entonces, ahí tenemos ya los dos resultados y ya lo analizamos de acuerdo con las gráficas, como ven ustedes. Bueno, todavía podemos hablar un poco más sobre el solenoide, ¿verdad? Es un problema que vale la pena repasarlo varias veces hasta que uno lo sepa resolver bien, ¿verdad? Entonces, otra manera en que podemos resolver este problema es la siguiente. ¿Se acuerdan que cuando tenemos una inducción constante,
nosotros podemos hacer uso de esta fórmula. Dentro del solenoide el campo es constante, o sea que yo puedo hacer uso de esto. El problema es que fuera de él esto es válido cuando B es diferente de 0. Cuando B es 0 esto no aplica. Fuera del solenoide el campo es 0, así que fuera del solenoide yo tendría que recurrir a otra forma. Dentro de él sí lo puedo usar. Entonces, aquí lo único que yo tendría que hacer es el producto cruz de B cruz R. ¿Quién es R? Dentro del solenoide yo defino el R. Defino un origen y desde ese origen agarro un punto dentro del solenoide, un punto arbitrario que tenga componentes ρ y z. Entonces el R me queda así, ¿ve? ρ y z. B dentro del solenoide ya está definido, es esto. Hago el producto cruz, ρ cruz R. Al hacer este producto cruz me da directamente el potencial dentro. Entonces me queda Z cruz ρ y Z cruz Z. Z cruz Z es 0, Z cruz ρ es phi positivo. Y aquí miren, directamente me da el campo vectorial en el interior. Exactamente el mismo que obtuvimos con un método más largo. Y ahora salió mucho más rápido. O sea que este método es bien simple cuando tengo una inducción constante, pero que sea diferente de 0. Bueno, entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes acá? Calcular el potencial fuera usando el flujo. Siempre tendrían que hacer uso del flujo. Pero si les pidieran, por ejemplo, imagínense ustedes en el examen, les piden el potencial vectorial en el interior del solenoide solamente, usted lo puede hacer con esta forma, mucho más fácil, ¿verdad? Pero si me lo piden fuera, ya no puedo hacer uso de esta fórmula. Tengo que mejor hacer uso del método del flujo. Bueno, entonces muchachos, vamos a quedarnos por aquí la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. No sé si hay ¿Para qué preguntas. caso se puede usar esa ecuación? Permítame. Permítame. Ya le